¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En este vídeo vamos a analizar un poco qué ha pasado con todo este conflicto que está habiendo entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver por qué han caído las bolsas y por qué han recuperado parcialmente de forma bastante rápida. Vamos a ver también dónde ha ido todo este dinero. Vamos a ver por qué no ha ido a Bitcoin, por qué no ha actuado como activo refugio como algunos esperaban. Vamos a ver también qué tenemos que hacer en este panorama con tus inversiones, qué tienes que hacer en este momento, cómo tienes que analizar esta caída, si tienes que aprovechar o no puedes aprovechar la caída, o qué es lo que tienes que hacer, vender o no vender en este panorama. Vamos a ver también qué oportunidades puede haber en este entorno, qué podríamos comprar, y vamos a ver sobre todo también qué no deberíamos comprar o qué no deberíamos tener en cartera en este escenario, ¿vale? Así que no te lo pierdas, vamos a intentar verlo de la forma más rápida posible, no me enrollo más y vamos a ello. Vale, pues el día 24 de febrero por la mañana nos levantamos con que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había lanzado ofensivas militares sobre territorio ucraniano. Esto no gustaba a los mercados porque era algo parcialmente inesperado. Ya sabíamos que podía llegar este escenario, pero no lo contemplábamos como el escenario más probable. Parecía como que iban a llegar a algún tipo de acuerdo entre ambas partes, ¿vale? Esto, obviamente, pues lo que hizo fue que ese momento las bolsas europeas abrieran con caídas de alrededor del 5%, los futuros de Estados Unidos, o incluso cuando ya llegaron a abrir, abrieron alrededor con caídas del 2%, más caídas que ya llevaban días anteriores. El índice VIX, el índice de volatilidad, estaba por encima del 30%, llegó a tocar el 40%. Esto quiere decir que los inversores esperan que la volatilidad de la bolsa en los próximos meses, próximo año aproximadamente, sea de alrededor de un 40%. Esto es una volatilidad, un riesgo que percibe el inversor de más del doble del que suele tener en un entorno normal el mercado financiero, ¿vale? Por lo tanto, todo esto ha hecho que los inversores salgan de los activos de riesgo. Activos de riesgo son los que más volatilidad tienen, que principalmente son las acciones, se hayan ido a activos más refugio. Por otro lado, hemos visto cómo petróleo, que ya venía de subidas bastante importantes y donde ya habíamos hecho un vídeo diciendo que podía llegar, lo dejaré por aquí arriba, un vídeo que dijimos que ya podía llegar a los $100 este año, incluso superarlos. Este acontecimiento ha hecho que pueda llegar antes de tiempo. Ya sabéis que Rusia, más de la mitad de sus exportaciones son de energía, principalmente ya sabéis que es petróleo y gas natural. Todo esto hace, todas estas tensiones que hay entre los dos países, más digamos, sanciones que pueda haber entre Estados Unidos y Europa hacia esta economía de Rusia, pues puede hacer que los precios del petróleo se puedan incrementar más todavía. Como vemos, los del gas, y todas estas posibles sanciones hace que se produzca cierta incertidumbre ante el precio de lo que puede pasar en estas materias primas, y ha hecho que se dispare un poco más al alza, ¿vale? Además, otros tipos de materiales que suele exportar también bastante Rusia, y que es donde es de las que más produce a nivel mundial, como puede ser el aluminio, como puede ser el níquel, han subido también en los mercados financieros. También han subido otras materias primas que exportan bastante, como puede ser el trigo. Y como veis, todo este panorama donde suben las materias primas, donde sube el coste de la energía, hace que pueda haber más inflación todavía de la que ya tenemos. La inflación es la subida continuada de los precios. Ya sabéis que a medida que vayan subiendo los precios, si al final tú sigues cobrando lo mismo, sigues teniendo un dinero apartado o ahorrado y no sacas ningún rendimiento de él, ese dinero, si tú luego lo vas a coger y te quieres ir a comprar algo cuando han subido los precios, tanto de los productos o servicios que consumes, con ese mismo dinero que tenías hace un tiempo, puedes adquirir menos productos y servicios. Esto lo que se hace, lo que se llama, es que pierdes poder adquisitivo, pierdes capacidad de compra. Y todo esto, pues obviamente no es bueno. Hace que consumas menos, hace que tengas menos poder de compra, en definitiva. Entonces, ese mismo día 24 por la tarde salió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciando, digamos, ciertas sanciones bastante estrictas, o las que considera como que son medidas de las más fuertes que se han implementado a nivel histórico, aunque realmente no lo son, ¿vale? No lo vamos a tratar en este vídeo, pero realmente no son tan fuertes o tan severas como podrían haber sido, o como realmente te pueden estar diciendo algunos medios de comunicación, pero al final eso el mercado se lo ha tomado bien, en parte. Y sobre todo lo que está, digamos, alentando al mercado, lo que ha hecho que en algunas ocasiones, sobre todo en la bolsa norteamericana, se hayan recuperado las caídas, y en Europa hoy hayamos tenido una sesión bastante positiva recuperando gran parte de las caídas de ayer, es básicamente porque toda esta expectativa que había, ya hemos dicho, toda esta inflación
que había todo este incremento de los precios, los bancos centrales para controlarlo lo que hacen es mediante subidas de tipos de interés. Y estas subidas de tipos de interés, como hemos dicho alguna vez, para la bolsa, digamos, no es positivo, ¿vale? Lo hemos dicho en algún vídeo que te dejaré por aquí arriba, y esto hace que el precio de las acciones caiga, ¿vale? Toda esta incertidumbre que hemos dicho, que por eso los inversores estaban buscando refugio. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora, ante este escenario donde no solo que te va a generar más inflación, sí, sigues teniendo ese problema, incluso peor todavía, pero por otro lado, ves como que puede haber una cierta desaceleración económica, ¿no? Entonces, los bancos centrales no se atreven a subir tipos de interés tan rápido. Entonces, está empezando a descontar como que a raíz de esto la Reserva Federal ya se esperaba, digamos el Banco Central de Estados Unidos ya se esperaba como que iba a empezar a subir tipos de interés desde marzo de este año 2022, los iba a subir en 0,5% y se ve que ahora mismo pues se descuenta, el mercado descuenta que en vez de 0,5% los va a subir un 0,25%, ¿vale? La mitad de lo que tenía estimado. Y luego por otro lado se esperaba también la primera subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo de cara a octubre de este año 2022 y se espera, el mercado está descontando que lo está retrasando para diciembre del año 2022 o incluso ya de cara al año 2023, ¿vale? Por lo tanto, esto es aparentemente bueno para las acciones, para las empresas, pero al final es un problema que seguimos teniendo de fondo, ¿vale? Por mucho que estén rebotando ligeramente las bolsas, es un problema que seguimos teniendo de fondo y que hay que tener cuidado porque al final la expectativa de subir tipos es inminente, ¿vale? La subida de tipos es inminente y hay que tener, depende qué acciones en cartera, y hay otras que debemos evitar. Entonces, después de todo esto, ¿a dónde ha ido el dinero? Todo este dinero que ha ido saliendo de los mercados financieros y se ha ido a buscar refugio, ¿a dónde ha ido? Pues ha ido principalmente donde suelen ser los activos de refugio por referencia, que suele ser, por un lado, los bonos del Estado norteamericano y del bono del Estado alemán. Ya sabéis que un Estado, pues aparentemente es mucho más difícil que quiebre que una empresa, básicamente porque si quiebra un Estado, principalmente el norteamericano o el gobierno alemán, pues obviamente aquí teníamos un problema de mayores características y arrastraría toda la economía, ¿vale? Por lo tanto, se considera a nivel financiero, a nivel de finanzas, como que son las entidades, digamos, estos dos gobiernos son los que menos riesgo tienen. Y cuando un inversor quiere buscar refugio, se va a los bonos de estos estados. Pero ¿qué pasa? Que con los tipos de interés tan bajos, pues la rentabilidad que nos ofrecen estos gobiernos, digamos, pues no son atractivas, incluso son negativas. Por lo tanto, estas inversiones es donde suelen ir los grandes fondos de inversión para no acumular tanto dinero en cuenta corriente, que eso encima pues les cuesta dinero, ¿vale? Entonces, al final, son muchas cosas, pero que realmente la parte de los bonos no nos vamos a centrar, nos vamos a centrar más donde se ha ido el dinero de los inversores, que fue principalmente a nivel de refugio, fue para el oro, ¿vale? Este activo que ha sido tradicionalmente como un activo refugio, lo vemos en este gráfico como a medida que bajaba el índice de tecnología norteamericana Nasdaq 100, vemos cómo iba subiendo el oro, es decir, el dinero salía de un lado y se iba a otro. Pero si luego vemos lo que ha hecho con Bitcoin, que ya sabemos que ya se esperaba, algunos inversores esperaban como que esto iba a actuar, el Bitcoin iba a actuar como activo refugio. Hemos visto que no, ya lo hemos anticipado alguna vez en este canal, porque Bitcoin no cumple las características a día de hoy para ser activo refugio. Quizás sí que las cumpla para ser una reserva de valor a largo plazo. De todo esto te hablaré en un vídeo que estamos preparando, que sacaremos próximamente. Si ya lo he sacado, pues lo tienes aquí arriba, y si no, pues suscríbete al canal, dale a la campanita y todo esto, que te avisaremos cuando lo tengamos disponible, ¿vale? Pero al final, el inversor obviamente, si percibe que el mercado tiene una elevada volatilidad, como hemos visto, el índice VIX, el índice de volatilidad, nos está diciendo que los inversores esperan un 30-40% de volatilidad para los próximos meses, y se salen del mercado, de la bolsa, venden las acciones porque no quieren asumir ese riesgo, ¿qué sentido tiene que se quieran ir a otro activo, como es el caso de Bitcoin, que tiene una volatilidad anual de alrededor del 70%, es decir, el doble? O sea, me salgo de un activo porque tiene mucho riesgo, porque tiene mucha volatilidad, y me voy a otro que tiene el doble de volatilidad. No tiene ningún sentido. Como digo, ahí explicamos un poco, en este vídeo explicaremos qué es la diferencia entre activo refugio y reserva de valor, y vemos qué es lo que tiene que llevar a cabo Bitcoin, qué es lo que tiene que pasar en Bitcoin para que sea considerado como un activo refugio, y en qué situaciones a día de hoy puede ser considerado como un activo refugio. Entonces ahora llega el momento crucial, ¿no? ¿Cómo debemos tomarnos estas noticias? ¿Cómo debemos actuar en este escenario? A ver, principalmente lo que estamos viendo ahora es un conflicto, digamos, de carácter geopolítico, ¿vale? Aquí yo no soy analista geoestratégico, ni político, ni nada, somos analistas financieros, pero lo que podemos saber, lo que sabemos es que históricamente, cuando hay un conflicto geopolítico que generan bastante incertidumbre, lo que hacen es que los inversores descuenten el peor escenario desde el principio. En este gráfico tenéis las principales, digamos, o las últimas, o algunas de las guerras que ha habido, conflictos, digamos, geopolíticos que ha habido, como son la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Irak, o
o la crisis de Crimea muy relacionada con lo que está pasando a día de hoy, y vemos como en ese momento el mercado empezaba a descontar, digamos, desde el primer momento lo más negativo, el escenario más negativo, y luego acabó recuperando muy rápido cuando todo eso, a medida que todo eso se fue solucionando, ¿vale? ¿Esto quiere decir que en este caso estemos viviendo, pasando por lo mismo? Pues no quiere decir que sea exactamente lo mismo. Cada uno tiene que analizar las noticias con su punto de vista, no dejándose llevar por las opiniones de los medios de comunicación, simplemente quedarte con la noticia y analizarla en base a tu criterio subjetivo. Eso es algo que hemos dicho siempre, ¿vale? Al final, ya si lo pensamos un poco, pues aquí cada uno de estos países pues tiene la intención, digamos, de negociar, de acabar llegando a un acuerdo, y a día de hoy las guerras podemos interpretar que no son de carácter militar, ¿vale? Vienen más por las partes, incluso pueden ser a veces más peligrosas, ya vienen más por la parte de los datos, por la parte de ataques cibernéticos y tal, ¿vale? Que ya llevan años, esta es una guerra que ya lleva muchos años, pero realmente lo más duro, lo más feo, digamos, a nivel social, a nivel de movilización social, pues lo estamos viendo ahora, ¿vale? Pero realmente tenemos como que cada uno sacar nuestras propias conclusiones de lo que tenemos que hacer con nuestros ahorros, ¿vale? En estos momentos de tensión, cuanto más miedo hay en el mercado, en mercados financieros, no nos vamos a centrar en lo que está pasando en la vida real, porque es algo que nosotros no podemos hacer nada y es algo que nosotros no tenemos a lo mejor la capacidad de analizar, pero a nivel de mercados financieros estamos viendo y sabemos que en momentos cuando se genera ese mayor miedo, ese mayor tensionamiento, esa mayor incertidumbre, es cuando los inversores tienden a salir, digamos, a vender todo lo que tienen, y eso hace que se produzcan movimientos a la baja bastante fuertes, ¿no? Todavía no hemos visto un suelo aparentemente en el mercado, aunque ahora mismo veamos rebotes, puede ser que incluso la bolsa siga cayendo, ¿vale? Esto no lo sabemos, lo que sí que sabemos es que estos momentos pueden ser interesantes para aprovechar. ¿Esto quiere decir que tenemos que comprar a dos manos? Pues ni mucho menos, al final depende de la estrategia que tenga cada uno, ¿no? De invertir, de especular y tal. Si nos centramos en la parte de inversión, que es la parte que nos centramos sobre todo en este canal, vemos que sabemos que a largo plazo, que bueno, en el corto plazo y a largo plazo tenemos que distinguir entre lo que es volatilidad y entre lo que es riesgo, ¿vale? Que como hemos dicho, pues en mercados financieros el riesgo se mide por volatilidad, pero a largo plazo tenemos un vídeo aquí en el que lo explicamos muy bien, es una reflexión muy interesante que si la entiendes y la interiorizas de forma correcta te puede hacer llegar a entender mejor cómo es el riesgo digamos de entender, percibir ese riesgo como que lo que pueda moverse el mercado a corto plazo da igual si tú realmente estás bien invertido y sabes que a largo plazo lo que estás invirtiendo tienes un buen potencial. Vale, entonces ya para acabar, ¿qué tenemos que hacer en este entorno? ¿Qué oportunidades podemos encontrar en este entorno? Primero, lo que tenemos que hacer es mantener la calma, aunque ya estemos viendo que ha caído el mercado de forma muy brusca y luego está recuperando también de forma, podríamos decir, bastante rápida. No tenemos que confiarnos, primero no tenemos que sobrereaccionar ante escenarios negativos, aunque veamos que el panorama sea muy negativo, no hay que vender, en ese momento es cuando más miedo tengas, cuando más ganas tengas que vender, es cuando más tienes que analizar qué oportunidades podrías tener. Y por el otro lado también, cuanto más sensación tengas de que todo está bien, de que no pasa nada, que es un poco lo que está pasando en este mismo momento, ¿no? Donde están volviendo a rebotar todas las bolsas y parece que no ha pasado nada y que no va a pasar nada y que esto no va a tener ninguna repercusión en la economía, es cuando más cauto tienes que ser. Lo que tenemos que hacer, vamos a analizar un poco qué tipo de oportunidades podemos tener en este entorno. Sobre todo, pues por un lado, el oro pues siempre va a ser un aliado ante un escenario inflacionario y ante un escenario de riesgo geopolítico, pues obviamente el oro ni qué cabe decir, y más en la tendencia alcista en la que se encuentra ahora mismo, pues puede ser un activo interesante a mantener en cartera. No hace falta que lo compres directamente mediante futuros, puedes comprarlo mediante ETFs, ¿vale? ETFs que están respaldados directamente por el oro como activo físico, ¿vale? Por lo tanto, te dejaré en la descripción alguno que puedes utilizar y cada uno que le dé un vistazo si le puede interesar o le puede encajar en su estrategia de inversión. Por otro lado también, como hemos visto, toda esta expectativa de retrasar las subidas de tipos de interés unos cuantos meses por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo ha hecho que los bancos, que venían ya de una buena tendencia a principio de año de subidas, vemos cómo han corregido de forma bastante severa, al menos el día de ayer, ¿no? Aunque se esté recuperando parte de las caídas, pero el día de que se anunció todo este conflicto, digamos, a nivel de que realmente estaban entrando a atacar este territorio, de que Rusia estaba empezando a atacar Ucrania, pues obviamente ya se empezaron a retrasar estas subidas de tipos y los bancos, sobre todo el sector bancario europeo, cayó de forma bastante severa. Esto puede representar oportunidades de inversión porque realmente la perspectiva de fondo, esa inflación la seguimos teniendo, incluso con este conflicto tenemos más inflación todavía, los bancos centrales van a tener que reaccionar, van a tener que subir tipos de interés lo antes posible, ¿vale? O será antes, será después, pero van a tener que subir tipos de interés y esto va a beneficiar a los bancos. Por otro lado, a nivel de inversión, pues más que nunca tenemos que tener en cuenta lo que es la gestión activa, ¿no? Y fijarnos en oportunidades puntuales
actuales más que invertir directamente en índices a nivel global. Hay grandes empresas tecnológicas, sobre todo ahora mismo, que han estado bastante perjudicadas porque un escenario de subida de tipos de interés generalmente se dice que perjudica a las compañías tecnológicas, ¿vale? Pero es que realmente un escenario de subida de tipos de interés perjudica a todo tipo de compañías por cosas que ya hemos dicho en alguno de los vídeos que te dejaré por aquí arriba, pero realmente lo que perjudica sobre todo es a las empresas que son tecnológicas, que son de alto crecimiento, pero que no generan beneficios a día de hoy, ¿vale? Porque esos beneficios futuros es lo que les da el valor de hoy, y si esos beneficios futuros los tenemos que descontar a una tasa de interés más elevada todavía porque han subido los tipos de interés, pues a día de hoy esa empresa hace que valga aparentemente menos. Pero una empresa que ya genera beneficios y que ya tiene sus flujos de caja, pues realmente le va a afectar lo mismo que otra compañía. Y si encima esa compañía crece a ritmos bastante elevados, pues le va a afectar menos todavía porque tiene una tasa de crecimiento bastante elevada de sus beneficios, ¿vale? Por lo tanto, es un momento interesante para analizar empresas tecnológicas, sobre todo por la parte de las small y mid caps, pequeñas y medianas compañías, que aquí es una parte que tiene más riesgo, pero este tipo de compañías, como a finales de 2020, principios de 2021, atrajeron mucho dinero cuando la gente estaba en casa y había mucha gente que invertía en este tipo de compañías, se llegó a generar una especie de burbuja en este tipo de inversiones, y ahora pues cayeron de forma brusca. A medida que subió, pues se generó una burbuja, cayó de forma brusca y ha seguido saliendo dinero porque se percibe con mayor riesgo, ¿vale? Pero aquí tenemos ciertas oportunidades de inversión que quizá puede ser interesante aprovechar. Por otro lado, lo que no debemos invertir en este entorno, no parece que sea lo más interesante invertir en este entorno, es precisamente por la parte de los bonos. Ya hemos dicho, los bonos del Estado, aunque normalmente no invertamos directamente, pero podemos hacerlo a través de fondos de inversión. Estos bonos ahora mismo, tanto del Estado como bonos corporativos, a pesar de que hayan entrado bastante flujo inversor por entre el riesgo que haya entre este riesgo geopolítico que hay ahora mismo y las entradas que puedan haber si es que este conflicto se empieza a complicar un poco más, pues obviamente debemos mantenernos un poco alejados de todo esto porque los rendimientos que nos están ofreciendo aún así son muy bajos. Si encima han entrado más inversores, los rendimientos que vamos a tener son más bajos todavía, y ante un escenario de subida de tipos de interés, pues a este tipo de activos generalmente obviamente se ven perjudicados, ¿no? Porque suben más los tipos de interés y hay tipos de intereses más altos de los beneficios, digamos, o de las rentabilidades que te están ofreciendo esos bonos ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, siempre tiende a regularse a medida que vayan subiendo los tipos de interés. Por lo tanto, no tendría mucho sentido estar invertido en bonos ahora mismo, y menos después de esta entrada masiva que ha podido entrar a raíz del riesgo que hay a nivel geopolítico. Ni mucho menos tampoco entrar en bonos que llamamos bonos basura o bonos high yield de alto rendimiento de empresas con menos calificación crediticia, porque obviamente este escenario que hemos comentado a estos bonos pues obviamente les perjudica más todavía, y incluso cuando ya si empieza a haber más tensiones geopolíticas o empieza a haber problemas a nivel de inflación global, o las empresas empiezan a tener bastantes problemas de financiación, todo esto puede perjudicar a estos bonos de alto rendimiento, ¿vale? Más que a los bonos de alta calificación crediticia. Por lo tanto, aunque las rentabilidades sean atractivas o más atractivas que los bonos tradicionales o bonos, digamos, de grado de inversión, pues es interesante mantenerse alejado de estos bonos por el momento al menos. Por otro lado, ya lo hablamos en un vídeo, pues evitar todo este tipo de empresas zombies, todas estas empresas que no generan beneficios operativos y que encima tienen deuda, porque un escenario de tipos de interés al alza pues va a hacer que tengan que pagar más por esa deuda. Si encima no generan beneficios para pagar la deuda que ya tienen, imagínate si tienen que pagar más deuda todavía o más intereses todavía por la deuda, ¿no? Porque han subido los tipos de interés. Así que el panorama es bastante negativo para este tipo de compañías, y aunque sean compañías que pueden tener mucho potencial a futuro, en el corto plazo los inversores lo van a percibir con mayor riesgo y van a seguir cayendo en bolsa, ¿vale? Entonces, realmente a lo mejor es interesante mantenerse alejado de ese tipo de inversiones. Así que lo dejamos aquí, espero que te haya interesado el vídeo. Dinos tú qué piensas, qué tipo de oportunidades ves en este entorno de mercado y qué acciones o qué tipo de activos ahora mismo no serías capaz de tocar ante este entorno. ¿Cómo crees que va a acabar todo este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo crees que va a acabar todo este tema de la inflación? ¿Va a haber más inflación? ¿Los bancos centrales van a conseguir mitigarla con los tipos de interés, con las subidas de tipos de interés? ¿Todo este conflicto de Ucrania y Rusia puede hacer que siga incrementándose este precio de las materias primas y puede hacer que tengamos una inflación todavía peor, como ya hemos comentado? Déjanos saber qué piensas, suscríbete al canal si te gusta todo este tipo de contenido, danos un like si te ha gustado el vídeo. Si no te ha gustado el vídeo ni te gusta este tipo de contenido, pues no te suscribas ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.